Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema más importante de todo el mundo de las criptomonedas. Y por eso estoy vestido bien, porque es muy importante. Se trata del tamaño de los bloques de Bitcoin. Entonces, comencemos. Lo primero que debes saber es que los bloques de Bitcoin tienen un límite de 1 MB por bloque. Y ese 1 MB por bloque cada 10 minutos da como 7 transacciones por segundo. Es decir, Bitcoin puede procesar 7 transacciones por segundo. Ahora, dado ese límite que tienen los bloques, la gente que envía transacciones a la red de Bitcoin tiene que competir por que los mineros incluyan su transacción en el bloque. Entonces, mientras más demanda hay por ese espacio que los mineros tienen en cada bloque, más altas son las comisiones por transacción. Porque los mineros recogen las transacciones que pagan más comisión y son esas las que deciden incluir en el bloque. Si es que tu transacción no paga suficiente comisión a los mineros, entonces los mineros nunca regresan a ver y nunca incluyen a tu transacción en la cadena de bloques. Como consecuencia, las comisiones por transacción comienzan a subir y subir y subir y subir. Ahora sí, entremos en materia y analicemos esto a fondo. Fue el mismo Satoshi Nakamoto quien introdujo el límite de 1 MB por bloque. Se cree que para evitar ataques de spam y para evitar que mineros maliciosos generen bloques extremadamente grandes. Lo que sí es seguro es que Satoshi implementó este límite de manera temporal. Luego, en octubre del 2010, el desarrollador Jeff Garzik propuso elevar el límite. Y a eso Satoshi respondió que no, y que en el futuro podrían incluir un cambio que eleve el tamaño de los bloques si lo necesitaban. Incluso propuso una manera en código a través de la cual lo podían lograr. Satoshi creía en comisiones por transacción muy bajas y también confiaba en que, llegado el momento, la red no tendría problema en llegar a un consenso y aumentar el tamaño del bloque. Y no hay cómo culparlo. Incluso en el 2016 la gente creía que pronto se iba a aumentar el tamaño del bloque. Andreas Antonopoulos lo mencionaba a menudo. So that's what I think about the scaling debate, which is I'm not pro-classic, I'm not pro-core, I'm pro-consensus, and consensus is coming. Within the next year and a half, we're going to do segregated witness and a hard fork to 2 meg, and thin blocks, and invertible Bloom lookup tables, and a number of other optimizations. And then we will hit a scaling wall again, and the debate will continue. En este video, Andreas hace referencia a SegWit2x, que es el tema del primer video que hice para este canal, en el 2017. A la final se implementó SegWit, pero no se aumentó el tamaño del bloque. Y en julio de este año, del 2019, vimos cómo las comisiones por transacción de la red de Bitcoin volvieron a subir, haciendo imposible el uso de Bitcoin como moneda. Esto es muy importante de entender, pues las comisiones por transacción definen si se puede utilizar Bitcoin como medio de cambio o no. Con una comisión por transacción de $1, no vale la pena utilizar Bitcoin para comprar un café o para comprar una pelota de fútbol. Es decir, no se puede utilizar Bitcoin como moneda si es que las comisiones por transacción son muy altas. Hay gente que no tiene idea de economía que dice que está bien que Bitcoin sea solamente un depósito de valor, o que la característica más importante de una moneda es ser depósito de valor. No, señores. Primero, mucho del valor de Bitcoin sale de esa red transaccional que propone. Y las comisiones por transacción son obstáculos que tiene esa red, que frenan esa conectividad. Una pregunta a hacerse es que, ¿qué pasaría en el futuro si es que surge otra red con igual muy buena seguridad como Bitcoin? Quizás no tanto como Bitcoin, tanto hash power, pero con un hash power muy considerable.
pero con comisiones por transacción muchísimo más bajas y obviamente con más conectividad. ¿Qué pasaría con el valor de Bitcoin en ese escenario? A lo que voy es a que Bitcoin saca su valor de la red transaccional que propone, o por lo menos una parte del valor de Bitcoin viene de ahí. Y lo segundo y lo más importante es que si es que Bitcoin no es utilizado como moneda, entonces los precios nunca van a estar en Bitcoin, sino van a estar en términos de dólares o de otras monedas fiat. Y los bancos centrales van a poder seguir imprimiendo monedas fiat a través de sus criptomonedas estables o stablecoins. Les recomiendo ir al canal de YouTube de Academia Blockchain y buscar los videos que hemos hecho al respecto de las criptomonedas estables. He hablado bastante sobre ese tema. También, si pueden revisar el video que hice sobre Libra y sobre las manzanas podridas de la criptoeconomía, estaría muy bien. Y si quieres entender a fondo el mundo de las cadenas de bloques y las criptomonedas, no dudes en entrar a academiablockchain.club, donde están cursos sobre Bitcoin y cadenas de bloques y sobre las cadenas de bloques aplicadas a las industrias del mundo. También tienes acceso a nuestro portafolio y a un grupo de WhatsApp privado en donde compartimos todo tipo de cosas. Ahora, hablemos de los argumentos en contra de aumentar el tamaño de los bloques. Con bloques más grandes se generarían más bifurcaciones por la propagación más lenta de la información en la red. Porque mover bloques más grandes requiere más tiempo. Y sucedería que esto que sucede todos los días en la red de Bitcoin, que es que dos mineros encuentran un bloque al mismo tiempo y momentáneamente la red tiene una bifurcación y luego se generan bloques huérfanos. Todo esto está cubierto en academiablockchain.club si quieres entender a fondo cómo funciona la cadena de bloques de Bitcoin. Ahora te lo explico de manera un poco superficial, pero esto se genera todos los días en la cadena de bloques de Bitcoin. Y bueno, con bloques más grandes la propagación de los bloques sería más lenta y más veces al día habría momentos en donde la red en una parte del mundo genera un bloque y la red en otra parte del mundo genera otro bloque. Entonces tendrías más bifurcaciones. Y eso es algo malo para los mineros, pues implica más riesgo de que el bloque que encontraron no sea incluido en la cadena de bloques final. También se dice que con bloques más grandes se necesitarían bases de datos mucho más grandes para guardar toda la información de la cadena de bloques. Y eso afectaría a la descentralización, porque solamente pocas personas, pocos actores podrían costear un data center que pueda tener toda la base de datos de Bitcoin. También está Luke Dash Jr., que es un core developer de Bitcoin que está a favor de bloques de 300 kilobytes. Y que bueno, él dice que el 85% de los usuarios de Bitcoin deberían utilizar nodos completos. Porque si no, estamos dándole demasiada confianza a los mineros. Y que los mineros pueden, bueno, hacer cosas malas y no hay nodos validadores que no sean mineros que se aseguren que los mineros están actuando bien. Según Luke Dash Jr., si tú estás utilizando un SPV, se llama Simple Payment Verification Node, que es un nodo que no es un nodo completo, no guarda toda la base de datos, toda la blockchain de Bitcoin, entonces realmente no estás utilizando Bitcoin. Esa es la posición de él. Y también suele señalar que con bloques más grandes los mineros van a tener problemas al propagar esos bloques en la red y van a recurrir a lo que se llaman relay networks. Y en estas redes lo que hacen los mineros es conectarse de una manera paralela para comunicarse que ya encontraron un bloque y así se comunican más rápido. Y bueno, menciona que estas relay networks pueden ser censuradas. Y bueno, son un punto de censura y descentralización. Antes de entrar a analizar esos argumentos, hay que recordar qué es lo que está sobre la mesa. Sobre la mesa está el dilema de si se debe o no se debe aumentar el tamaño de los bloques, si es que eso sería bueno para Bitcoin o no. No está sobre la mesa Roger Ver y Bitcoin Cash, ni Craig Wright, ni la Lightning Network. Esos son argumentos aparte y requieren otro tipo de argumentación.
Ahora estamos analizando si es que el tamaño de los bloques tiene que ser de 1 megabyte o no. Yo creo que no tiene sentido mantener el tamaño de los bloques en 1 megabyte. Y les voy a contar por qué. Primero, comencemos por las Relay Networks. Estas redes que comunican a los mineros ya existen y existirán en bloques de 300 kilobytes y en bloques de 1 megabyte. Y funciona muy bien ahora. Y no es que hay una sola red, sino que hay competencias de redes. Los mineros se comunican entre ellos como ellos quieran. Si es que una red demuestra que está censurando bloques, entonces los mineros pueden elegir otra red. No hay una especie de centralización en Relay Networks dentro del protocolo de Bitcoin. Ahora, analicemos el argumento más importante. Y es el siguiente. Si es que Bitcoin tuviera que soportar 2000 transacciones por segundo, que es la cantidad de transacciones que soporta Visa, entonces el tamaño de los bloques fuera demasiado grande y eso fuera inmanejable. Por ende, aumentar el tamaño de los bloques no es bueno para Bitcoin. El problema de ese argumento es que plantea un escenario imaginario, que es el momento en que Bitcoin sea como Visa. En ese momento, obviamente, necesitará Bitcoin soportar 2000 transacciones por segundo. Y en ese momento se necesitarán bloques si es que solamente escalamos por vía primera capa, se necesitarán bloques de más de 1 gigabyte. Y eso es un problema, sí. Pero ese escenario que se plantea, que es cuando Bitcoin sea como Visa y necesite 2000 transacciones por segundo, es un escenario imaginario y falaz. ¿Realmente necesitamos que Bitcoin sea como Visa? Esa es la pregunta. Bitcoin está muy lejos de ser como Visa. Tiene 7 transacciones por segundo. De 7 transacciones por segundo a 2000 transacciones por segundo hay una distancia enorme. Cuando tú armas un blog, no piensas en ese instante en el futuro en que tu blog sea el blog más visitado de todo el mundo. Piensas en chiquito. Tú necesitas ahora un pequeño blog con un servidor hosteado, qué sé yo, en WordPress. Y luego, en la medida en que tu blog va atrayendo más tráfico y va creciendo, puedes pensar en otro servidor, en una base de datos espejo, en una capa de caché, y vas aumentando las capacidades de tu blog a medida de que tu blog va creciendo. Pero no te planteas desde un inicio la arquitectura informática de tu blog como si tu blog fuera el blog más visitado del mundo. Ese es un error que en ingeniería se llama overengineering y puede ser un obstáculo mental. Además, el argumento de que bloques de mayor tamaño generarían problemas de centralización tiene que ser analizado a detalle. Mucha gente dice, hey, no subamos el tamaño de los bloques por la descentralización, nos gusta la descentralización, sin saber de números. La cadena de bloques de Bitcoin, digamos que en algunos años llega a 300 gigabytes. También, 1 gigabyte cuesta alrededor de 2 centavos, 10 centavos en países menos tecnológicos, supongamos que le ponemos a 10 centavos, eso significaría que guardar la base de datos de la cadena de bloques de Bitcoin costaría alrededor de $30. Entonces, el problema no es el almacenamiento. Mucha gente sabe esto. El problema es el ancho de banda. Satoshi Nakamoto conversó sobre este tema algunas veces en diferentes blogs. Y él sabía que en ese tiempo el ancho de banda no daba para comunicar bloques muy grandes. Pero él confiaba que 5 a 10 años después, en sus propias palabras, eso no iba a ser un problema. Y aquí estamos, 10 años después. Y alrededor del mundo hay conexiones de más de 5 megabytes por segundo. Acá en Ecuador, en el Asia, en Camboya, en diferentes partes de la India, en Europa, toda Europa y en el África también. Quizás Níger no tiene una conexión suficientemente grande como para soportar bloques de más de 1 megabyte. Pero el resto del mundo es totalmente capaz de soportar bloques de más de 1 megabyte. En general,
todo el mundo tiene conexiones mucho más rápidas que lo que vio Satoshi Nakamoto hace 10 años. Y pensar que una conexión de 5 megabytes por segundo, estoy seguro que tú tienes más, no puede aguantar bloques más grandes que 1 megabyte para la red de Bitcoin, que es la cosa más importante que existe ahora en el Internet, no tiene sentido. Peor aún con el 5G. Entonces, si es que alguien dice, no debemos aumentar el tamaño de los bloques porque eso afectaría a la descentralización, lo primero que hay que preguntar es, ¿a cuánto hay que aumentar el tamaño de los bloques para que afecte a la descentralización? ¿O realmente has analizado los números? ¿Realmente tienes una idea de cuál es un límite al cual podemos acercarnos en cuanto a tamaño de los bloques antes de que afecte a la descentralización? Y por otro lado está el argumento de que, hey, si es que aumentamos el tamaño de los bloques, Bitcoin podría volver a ser moneda. Y si Bitcoin puede volver a ser moneda, significa que tiene más adopción, va a tener más adopción. Y eso significa que más personas van a participar. Y más personas van a tener un incentivo a hacer un nodo. Pero bueno, en el fondo, la respuesta a este dilema de la descentralización está la pregunta de ¿para qué la descentralización? Si es que decidimos hacer que Bitcoin no sea moneda, solamente porque tenemos miedo a la centralización, entonces preguntémonos ¿por qué queremos la descentralización? Y la respuesta es queremos descentralización porque no queremos censura. Un sistema descentralizado es resistente a la censura. Y entonces el pensamiento que tiene que seguir es que seguramente hay un umbral de descentralización suficiente que ya garantiza resistencia a la censura. No necesitamos que una persona en Siberia tenga un nodo de Bitcoin para que Bitcoin sea resistente a la censura. Con que los países desarrollados que están muy bien conectados con conexiones muy rápidas tengan un nodo de Bitcoin, ese sistema ya es resistente a la censura. Es decir, hay que preguntarse ¿para qué la descentralización? No queremos que todas las personas de Níger tengan un nodo de Bitcoin, eso no nos sirve de nada. El objetivo es la resistencia a la censura. Y si es que Bitcoin con nodos más fuertes y más grandes distribuidos en diferentes partes del mundo, en las ciudades más grandes y bien conectadas, ya garantizan resistencia a la censura a través de la descentralización, entonces no nos debe preocupar una pequeña pérdida de descentralización si es que ya se cruzó ese umbral anticensura. Para terminar, les comparto una pequeña parte de una charla de Andreas Antonopoulos. My personal opinion in the scaling debate, which is that the scaling debate demonstrated that we have a very narrow window in which we can see changes to the base protocol. And after that, eventually it will be possible to make any changes because of a lack of consensus, because of ossification of the protocol, because the protocol has been embedded into too many hardware devices. So then it becomes a matter of choices. What are the changes that need to be done in the base layer, and what are the changes that can be done in the base layer but could also be done in layer 2? My personal opinion, privacy is the change that needs to be done in the base layer, and it needs to be done before the window closes. Scaling can be done in the second layer quite effectively, and we will also need some scaling on the base layer in order to support even more scaling on the second layer, but our real focus right now should be privacy, not increasing the block size further. That's just my personal opinion. Como pueden ver, su argumento no es en contra de aumentar el tamaño de los bloques. Su argumento es a favor de una estrategia, pues él dice que no tenemos tiempo antes de que el protocolo se osifique. Entonces tenemos que decidir qué mejoras implementar en el protocolo. Y para Andreas tenemos que decidir a favor de la privacidad y podemos escalar con Lightning Network. Pero ese no es un argumento en contra de aumentar el tamaño de los bloques. Es un argumento a favor de una estrategia que tenemos que tomar porque se nos viene algo que va a congelar el protocolo. Yo no creo que esa es una buena manera de enfocar el problema. Porque estás diciendo, bueno, aumentar el tamaño de los bloques sí es necesario, pero más necesario es implementar privacidad en el protocolo.
implícitamente estás aceptando que es necesario aumentar el tamaño de los bloques, pero no le estás dando importancia porque a vos te preocupa más la privacidad en el protocolo. Bueno, a mí me preocupa más aumentar el tamaño de los bloques y que Bitcoin sea una moneda ahora y no en algún futuro, sino ahora. Porque si es que Bitcoin no es una moneda, entonces, ¿para qué privacidad en el protocolo? Por otro lado, la privacidad en el protocolo ya está perdida. Sobre eso de la privacidad, te recomiendo que veas un video que hice, se llama Cyberpunk, que es el KYC y el AML. Y si es que estás pensando que yo soy fan de Roger Ver y de Bitcoin Cash, que estoy en contra del Lightning Network, pues te recomiendo que veas un video que hice sobre ese tema, se llama La historia del código de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin es Bitcoin y Bitcoin Cash no es Bitcoin. Pero bueno, y si es que crees que soy fan de Craig Wright y por eso digo todo esto, entonces te doy... Y si crees que soy fan de Craig Wright y por eso digo todo esto, entonces te invito a revisar todos los videos que he hecho en este canal, por favor. Y bueno, si es que te interesan estos temas, las cadenas de bloques, la descentralización, las criptomonedas, entenderlas a fondo, entender la economía, la criptoeconomía que viene detrás, te invito a suscribirte y darle like a este video. Yo soy Alejandro Veintimilla, yo soy economista y soy programador, me dedico a la programación. Y te puedo explicar a fondo cómo funciona esta tecnología y cuál es el impacto que tiene en el mundo en el que vivimos. Entra a academiablockchain.com y si te interesa más a academiablockchain.club. Te mando un gran abrazo, estaremos en contacto. Chao.